Bueno, en este sentido ahora, otro caso de Uruguay, para aplaudir, que lo van a contar en primera persona, Ibensis, es la migración de SAP a HANA, es un caso de éxito UPM de Uruguay, así como fue el primer caso que lo desarrollaron en detalle en la parte operativa. Ahora vamos a dar la bienvenida y contar el caso, como les conté, de la migración de SAP a HANA. Vamos a ese caso y después vamos a hacer una serie de preguntas. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alexis Orbita, soy el gerente de sistemas de UPM para las operaciones de Uruguay. En primer lugar, quería agradecerle por la invitación y seguidamente vamos a compartir una presentación de un proyecto que recientemente se implementó, más precisamente el 2 de mayo ahora del 2020, en medio de la pandemia, y está enmarcado en un proyecto estratégico a nivel global llamado ERP Vision para la unidad de pulpa de celulosa de UPM, y en esta ocasión el primer Go Live se refirió a temas de operaciones en Uruguay, pero que también, vamos a ver, repercutieron en otros lados del mundo. El proyecto en sí fue una implementación de RP y Central Finance sobre SAP for HANA. La principal característica de esto que nos cambió toda la planificación fue que fue una implementación totalmente remota debido a la situación por el COVID. Durante en pleno mayo, durante esa época, en esos meses, los países en los 3 continentes donde teníamos que realizar operaciones para el Go Live estaban bajo medidas de confinamiento. El Go Live, como les comentaba, tuvo lugar el 2 de mayo de 2020. Involucraron a 6 personas en 6 países y el impacto a nivel de empleados, podemos decir, fueron alrededor de 860 empleados usuarios del sistema. Esos países fueron Uruguay, como ven en la imagen, Uruguay, Finlandia principalmente, después Alemania, India, China y Polonia. Como ven, este fue el principal desafío. Estuvo un poco en duda si íbamos o no por el Go Live por el tema de la pandemia, pero finalmente nos tiramos al agua y nos salió bien la jugada. De hecho, fue el primer proyecto de gran porte en el mundo, en SAP, que se hizo totalmente remoto. En cuanto a lo que se implementó en este Go Live para Uruguay, básicamente tenemos ahí las operaciones de pulpa en Uruguay, que involucran nuestra planta de celulosa en Fray Bentos. Ahí tenemos los módulos de logística, gestión de transporte y de almacenes, mantenimiento de planta, Document Management System y el módulo de proyectos, compras y almacenes, y todo lo que tiene que ver con módulos de PP de producción y calidad. También implementamos el S4 para nuestras operaciones, actividades forestales, en las oficinas centrales de Paysandú y oficinas distribuidas administrativas distribuidas a lo largo de todo el país. Y aquí básicamente el foco fue compras y almacenes del módulo de MM. Al implementar el módulo de transporte también vimos impactadas las operaciones de pulpa en Finlandia. Estos son las 3 plantas de celulosa finlandesas, en la Peranta, la planta de Kaukas, en Kusankoski, la planta de Kimi y la planta de Pietarsaari. Aquí también módulos de logística, Transport Management y Warehouse Management. Lo que tiene que ver con el proceso de ventas globales, se implementó en las oficinas de venta que tenemos en Alemania, en Mannheim, y en China, en Shanghái. También el Central Finance impactó en las operaciones financieras. Se simplificaron procesos financieros en Uruguay, Finlandia, Polonia e India. Y por último, estuvimos se reimplementaron soluciones de reporting. Esto es
capacidades avanzadas de reporting con las herramientas que nos brinda el nuevo SAP como Fiori, el SAC, AFO y BW. Bueno, un poco el tema de el corte de operaciones, que yo creo que es uno de los puntos o logros principales de este proyecto y donde se puso uno de los mayores esfuerzos. Quería compartir con ustedes esos números. Básicamente en el corte de operaciones estamos hablando que trabajamos con alrededor de 300 expertos en 3 continentes, o sea, una comunidad de profesionales muy amplia donde teníamos gente representando al negocio, UPM, varios partners de implementación y también proveedores de otros sistemas que se integraban. Se capacitaron remotamente alrededor de 860 usuarios. Esa capacitación fue dictada por alrededor de 70 key users que se encargaron de preparar todo el material necesario y dar justamente, impartir estas clases remotas. Les hablaba el tema de proveedores para sistemas integrados. Teníamos más de 80 integraciones, o sea, estamos hablando de sistemas satélites que se integraron al S4 a través de una herramienta middleware. Aquí teníamos diferentes proveedores, diferentes plataformas, o sea, fue toda una coordinación muy, muy especial también y remota también. Ese corte de operaciones, teníamos una planilla con más de 5.000 tareas para que vean el nivel de detalle al cual habíamos llegado, donde las operaciones, ese corte de operaciones tenía tareas de tipo de integración, de migración de datos, relacionados a finanzas, temas técnicos, temas funcionales, etc. Teníamos una ventana de inactividad planificada de 48 horas, donde ningún sistema iba a estar activo. Estoy hablando del sistema central en sí, del RP y del Central Finance, más algunos sistemas satelitales, y la cual fue completada en tiempo y forma antes de la hora planificada. En cuanto a los defectos, luego de ese corte de operaciones se identificaron menos de 20 defectos, lo cual no significó ningún riesgo para la puesta en producción. Un poco los números acá muestran la magnitud de la implementación esta y todas las personas que estuvieron involucradas, cada una poniendo su granito de arena. A manera de resumen, yo creo que cómo fue implementado todo esto radica los factores que a nuestro juicio fue un éxito esta implementación. En primer lugar, la colaboración, o sea, la colaboración que tuvimos, o sea, la forma de trabajo que tuvimos que adaptar, la colaboración llevada a un extremo para respaldar ese corte de operaciones donde había cantidad de personas involucradas en forma totalmente remota en medio de la pandemia. Otro factor importante fue el constante monitoreo, o sea, las tareas del corte de operaciones fueron conducidas y monitoreadas minuto a minuto, o sea, teníamos gente dividida en turnos, en un war room que le llamamos nosotros virtual, donde se hacía el seguimiento del avance de cada una de esas tareas. El estatus en tiempo real también ayudó muchísimo a llevar a cabo esto, donde el estado de cada grupo de tareas se podía visualizar en tiempo real mediante tableros de control. Y la comunicación fue el otro punto importante, donde había un canal abierto dedicado a las 24 horas del día, donde se llevaban a cabo todas las conversaciones y diferentes canales, tipos de canales para poder hacer más eficiente el trabajo. El hecho de no estar
físicamente todos en un lugar, nos llevó a tener que desarrollar una metodología, una forma de trabajo totalmente diferente a la que al menos yo, por ejemplo, estaba acostumbrado en cualquier otra implementación de SAP. Y que ya me había tocado, por ejemplo, en el caso de Bosnia, donde estuvimos todo el mundo en el mismo lugar haciendo la implementación. Y por último, y no menor, el tema de la transparencia. O sea, todo lo que es el progreso de la implementación fue facilitado transparentemente a todos los stakeholders, llámese responsables de las tareas, llámese mandos medios o gerenciales, responsables de toma de decisiones. O sea, estos 5 puntos, aparte de la gente, obviamente, dentro de lo que es la forma de trabajo, entendemos que fueron claves para el éxito de esta implementación. Bueno, esto fue un poco a manera de super resumen, digamos, lo que les queríamos contar de nuestro caso de éxito. Estamos abiertos a las preguntas que quieran realizar. Genial, Alexis. Bueno, felicitaciones por el caso. No, no es menor, digamos. No es menor, digamos, todo lo que desarrollaron. Hay unas preguntas que las voy a sintetizar porque hay algo, vos creo que ya mencionaste indicadores. Quiero confirmarlo antes de lanzarte la pregunta. Fueron 48 horas de inactividad solamente, ¿no? Que fue un fin de semana. Exacto. Sí, exacto. Fue durante el fin de semana, del 1 de mayo, siempre nos vamos a acordar, el Día de los Trabajadores, y fueron 48 horas, que en principio pensamos que no íbamos a llegar, pero el manejo del corte de operaciones fue yo creo que uno de los factores de éxito, por eso yo lo mencionaba mucho, mucho ahí. Lo fuimos acortando, sacando tareas que se podían hacer con anticipación, las sacamos, o sea, quedó solamente, vamos a decir, el camino crítico en esas 48 horas para poder implementar. El 1 de mayo fue viernes, si no me equivoco, porque yo justo estaba en un challenge. Sí, fue un viernes. fue un viernes, sí, arrancamos ahí y paramos, el lunes paramos. Ok, hay una Y pregunta. la verdad fue una, sí, dime. Disculpame, sí, continúa. No, que fue como una locura, ¿no? Porque mucha coordinación, todo el mundo remoto, tuvimos que hacer turnos de personas, de grupos. La verdad que fue una experiencia inolvidable, como bien dice. Es una pregunta personal, esta antes de la pregunta de Claudia que habla de las fases que hiciste antes. ¿Qué te cambió estar presencial y estar en forma remota? Sobre todo que es una empresa que es multinacional, o sea que está en multipaíses. Sí. Bueno, un poco lo que cambia es, estando presencial es como que vos, estando todos dentro de un mismo lugar, terminé esto, podés seguir con esto, con lo otro, o sea que es como el contacto, la comunicación es mucho más fácil. Estando remoto ya dependés, bueno, y la otra persona capaz que estaba remoto y como está esperando que le avisemos que termine una cosa para empezar lo que ella tiene que hacer, capaz que se fue a hacer otra cosa, está haciendo algo, no lo podemos agarrar enseguida y ahí se demora. Y ese era el riesgo que teníamos, de que las tareas se demoraran porque la gente estaba esperando o estaba haciendo otra cosa en su casa, por ejemplo, y teníamos que estar continuamente, por eso el minuto a minuto, el monitoreo minuto a minuto era importantísimo. Había gente que estaba viendo que estaba por tener una tarea y ya estaba contactando a la otra persona responsable de la siguiente en el camino clínico para poder que no se perdieran minutos en esa continuidad. Y si está todos presenciales, estás todos en un lugar y dice, bueno, che, ahora te toca a vos, seguí y así. Porque eso es la gran diferencia. El tema de la colaboración remota fue algo que aprendimos pila, ¿no? De las herramientas de colaboración. Totalmente. No solamente es... Claudia pregunta, hablaste de un checklist de 5.000 tareas y pregunta Sí, cómo fueron las fases previas. Y justo nombraste recién que había tareas que podían hacer antes del proceso de migración, ¿no? ¿Podés contar claro. las grandes fases que tuvieron? Sí, básicamente el corte de operaciones no arrancaba ese 1 de mayo, el corte de operaciones arrancó un mes antes con preparación de información, arrancó con lo que nosotros le llamamos el dress rehearsal, que fue como un simulacro, ¿no? Hicimos un simulacro de corte de operaciones, donde principalmente testeamos el camino crítico. Luego el go live técnico que le llamamos nosotros, donde disponibilizamos el ambiente productivo.
el ambiente productivo antes, no me acuerdo, fue un mes antes. Luego las tareas de el cutover preparations, o sea, el corte de las preparaciones del cutover, donde era todo lo que tenía que ver con migración, el frisado del master data, la migración de la master data al nuevo entorno, generación de información manual que tendríamos que relacionar mucho a la master data también, y luego lo que sí fue el corte de operación efectivo ese fin de semana, y luego el post, ¿no? O sea, todas las tareas de reenganche luego de ese corte de operaciones, que también fueron como 2 meses de esas 5.000 tareas, sería una planificación de 2 meses, ¿no? De cosita por cosita que había que hacer y no perder nada. Porque en realidad también en las tareas antes de ese fin de semana, también tenías el corte de las integraciones. Acordate, yo estaba hablando ahí de que teníamos 80 sistemas satélites. Imagínate la cantidad de diversidad de proveedores, tecnologías que teníamos. Eso también tenía que estar muy bien planificado. En qué momento cortaba la integración esa para después rearrancarla el lunes siguiente. O sea que también teníamos ese tipo de cosas también en la planificación de esas tareas. Genial, Alexis. Hay 2 preguntas. Una, esta la voy a dejar después. Es Javier que dice, bueno, pará, porque quiero algo para darle de contexto primeramente. ¿Cómo, vos hablaste de comunicación y de coordinación? ¿Cómo lograron llegar a estas 5.000 actividades? ¿Cómo fue el proceso? Porque eso es el proceso de planificación, ¿no? Sí, el proceso de planificación, el lograr llegar a esas 5.000 actividades fue como, había un grupo encargado, ¿no? Había un grupo específicamente encargado del corte de operaciones, ¿no? Eso de cajón, ¿no? Y que fue uno de los grupos que tuvo mayor trabajo y mayor dedicación. Y luego con cada área, con cada proceso de negocio, incluidas las integraciones, se fueron teniendo reuniones donde se trataba de bajar a tierra cada una de las cosas que había que hacer. Después es una conglomeración de equipos, los funcionales, los técnicos de integración, la migración de datos, había que cerrar muy bien el tema de fechas, por ejemplo, los cierres contables, tuvimos que adelantar los cierres de mes, tuvimos que adelantar las fechas de pago, tratar de cobrar lo más que podíamos con anticipación, o sea, fue un laburo importante y ese grupo era que luego, vamos a decir, podía sincronizar esas tareas provenientes de diferentes áreas, ¿no? De hecho, no la pudimos hacer en Excel porque era una cantidad enorme de tareas y utilizamos una herramienta que tiene colaboración online que se llama Smartsheet, la verdad que nos resultó muy buena, donde podías tener cantidad de tareas y era muy colaborativa en el sentido que te manda anuncios y ahora te toca a vos, o sea, está muy buena esa herramienta, súper recomendable. Y así fue, digo, un grupo específico coordinando tareas de nivel muy detallado y tratando de encajarlas una a otra, agrupándolas dependiendo de las etapas del corte de operaciones. Y nada, fue así de esa manera que fuimos arreglando. Genial. Generando esa lista, ¿no? Gabriel pregunta, ¿qué herramientas colaborativas utilizaron en el proyecto? Dijiste Smartsheet, ¿usaron alguna más? No, sí, mira, Smartsheet fue la herramienta un poco para dar el seguimiento y construir esa lista de tareas. Pero la herramienta principal que usamos fue Teams de Microsoft, que le sacamos todo el jugo, la exprimimos al máximo y estuvo muy buena. No solamente contar con la herramienta, sino saber cómo usarla. O sea, definir canales, definimos canales por los streams principales, migración, integraciones. Entonces la gente hablaba en su canal y no era un cúmulo de chat, de posts. O sea, había mucho orden en esa herramienta. Genial, el intercambio por canal es fundamental en Teams, más allá que podías armar grupos de intercambio de archivos y todo demás. Genial. Exacto, sí. Una pregunta es, la estoy tratando de ordenar porque son varias, las que no podamos hacer ahora te las voy a pasar, Alexis. Perfecto. Una pregunta
para darle contexto, y es bueno que le expliques vos para si le doy contexto al resto de las preguntas, Marcelo pregunta, ¿cuál es el negocio de UPM y a qué se dedica la compañía como alcance? Porque creo que no se desarrolló. Bien, bien. No, a ver, UPM es una empresa internacional que tiene varias unidades de negocios. Específicamente en Uruguay tiene el negocio lo que es biorefining, que le llaman, que es todo lo que tiene que ver con pulpa de celulosa, tiene que ver con aserraderos, tiene que ver con biocombustibles y bioquímicos. Específicamente esta implementación de Greenfield, aparte de la unidad de biorefining, tenés la unidad de Raflatac, que se carga de etiquetas de papel, la unidad de papel de Europa, papel de China, y también lo que es plywood. Lo que es biorefining y dentro de biorefining es pulpa y celulosa, son las operaciones de Uruguay. Ahí la implementación fue en esa subunidad de negocio, si querés llamar, fue en Greenfield y abarcó las operaciones de Uruguay, de Finlandia y también lo que tiene que ver con ventas globales en China y en Alemania. Excelente, perfecto. Y obviamente el Central Finance tocó nuestras operaciones remotas o de outsourcing en Polonia y en India. Bien, déjame ordenar. El proceso completo duró 2 meses, ¿no? Porque lo que entendí, Silvana pregunta el punto. El proceso del corte de operaciones duró 2 meses. Si Okay. querés, ese fue a decir, la ventana sin sistema fueron 48 horas, pero el corte de operaciones, si lo tomás del pre al post, fueron 2 meses. Ok. Karen pregunta, ¿cuántas sociedades tienen implementadas y estuvieron involucradas? Creo que lo pusiste en la presentación, ¿no? A ver, sociedades, no, yo puse más o menos, sociedades, a tener sociedades de Uruguay, de Finlandia, pero alrededor de 15 sociedades en esta implementación. Ahora, justo el 1 de octubre, hubo una extensión del Go Live, se agregaron como 5 sociedades más, y a fin de año se van a agregar otras más. Ok, genial. Karen pregunta, ¿las 48 horas de corte fueron corridas? ¿Se realizaron el fin de semana correcto? Perdón, ¿se realizaron el fin de semana correcto? Y claro, ya nombraste 1 de mayo, fue los clásicos estos 3 días, que era una de las mejores brechas que tenías como... Exacto. Claro, totalmente. No, y aparte lo que tenés que tener cuidado ahí es el corte de operaciones de la planta, porque vos, la planta de celulosa nunca para, está trabajando 24 horas y un corte en la producción sería fatal. Entonces, eso también era un poco el riesgo, ¿no? De por qué teníamos que asegurarnos esas 48 horas. Te hago la última pregunta y con esto y ya cerramos y te dejamos descansar. Las demás te las vamos a pasar por producción, no te preocupes. Si tuvieras que reformular el aprendizaje, o sea, el famoso retrospectiva, ¿no? Que se utiliza mucho en Scrum Agile, la retrospectiva de cerrada del proyecto, y decís, bueno, ¿qué deberíamos cambiar? Sobre todo destacaste que tuviste menos de 20 defectos, ¿no? En el proceso. Sí. ¿Qué pensás que eran cosas que se podían cambiar en forma anticipada y no lo tuvieron en cuenta? ¿O lo podés desarrollar como un aprendizaje nuevo para la próxima migración o la próxima posibilidad, digamos, que tengas de hacer algo parecido? A ver, la mayoría de esos defectos venían mucho del tema de migración de datos. Estamos hablando que siempre la migración de datos es un tema difícil de dominar y donde tenemos el tema del testeo, el retesteo, o sea, yo me focalizo, como aprendizaje, seguir insistiendo con el tema de migración de datos, con las pruebas, siempre se escapan muchas casuísticas. Y el otro aprendizaje grande fue el tema del reporting. Reporting, nosotros tenemos estas nuevas herramientas de SAP, nos dan cantidad de cosas nuevas, funcionalidades, pero si no las sabes usar o no hay nadie que le dé una gobernanza a esas herramientas, puede ser un caos. Claro. No sé si me expliqué, pero nosotros tenemos, tenés muchas herramientas, tenés el SAC, tenés AFO, el Fiori, entonces como que veíamos que después no estaba claro qué cosas usar según qué proceso o en qué instancia usar determinadas herramientas. Eso fue un poco lo que le perdimos el control
muy focalizado en corte de operaciones, por eso lo que es reporting fue algo que se nos escapó un poquito de las manos, que ahora lo estamos solucionando. Bueno, Alexis, eso pasó este año en el mundo, ¿no? En cursos por doquier, las grandes Claro, universidades, las grandes plataformas de sí. e-learning te dan cursos de un montón de cosas. Ahora, ¿qué elegir y cómo Ahí aplicarlo y está. ¿Y cómo ordenarlo? aplicar? ¿Cómo haces? Exacto, Claro. exactamente. Eso SAP nos puede pasó. tener un montón de reportes. Ahora, encontrar el reporte, ordenarlo con estas 5.000 actividades, trabajar en equipo de forma comunicativa y colaborativa y que tenga, digamos, el retorno de datos y de efectos que vos estabas planeando, ahí está el arte de gestionar proyectos. El Exacto. arte, claramente. Esa pregunta, por eso te preguntan los efectos, porque por ahí aprendieron, rescataron algo, y dijeron, esta de las 5.000 tareas, hay algunas cosas que tenemos que agregar para la próxima, pero bien lo entendido. Sí, también, obviamente. Eso es lo bueno, que a medida que y lo que hicimos también fue esto, el tema del simulacro también nos sirvió para eliminar tareas y agregar tareas que nos faltaban. Y bueno, y luego del Go Live también tuvimos que agregar algunos detallecitos que van a servir para próximos Go Live, como tú decías. Bueno, Alexis, muchas gracias en nombre de todos que pudimos hacerte la serie de preguntas. Gracias por estar. Felicitaciones por ser el segundo caso, digamos, de Uruguay. Y en este bloque de Uruguay, felicitaciones a todo de Uruguay. Esperemos ir pronto cuando nos liberen Ahí las está. barreras. Así Muy que si bien, no, serán bienvenidos. seguirá siendo en forma virtual hasta que aparezca ese momento. Bueno, Alexis, te mando Bueno, un abrazo a la distancia y nos seguimos hablando. bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y darme la oportunidad de presentar este caso. Bueno, con este bloque, Saludos. saludos.